quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Entre el capítulo 5, 6 y 7 encontramos aquello que conocemos como el Sermón del Monte. Fue el primer mensaje del Señor, un mensaje largo, en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, cuando uno estudia la Biblia puede encontrar que Dios comienza a traer de nuevo palabras sobre su pueblo después de 400 años de silencio. El último libro del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, Malaquías, es lo último, ¿no es cierto?, que tenemos registrado, que Dios estaba hablando con el pueblo. En aquel tiempo el pueblo no andaba muy bien, ¿no? Era el pueblo de Dios, pero el pueblo andaba mal, y el libro de Malaquías nos muestra que aún andaba mal el sacerdocio también, ¿no? Entonces hay un silencio de 400 años de parte de Dios, hablando a través de los profetas, los mensajeros que él ha tenido en cada generación, y se abre el nuevo tiempo cuando Juan el Bautista comienza a allanar el camino, la calzada para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y luego ya lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo comenzando su ministerio. Usted podrá encontrar en los pasajes anteriores, habla de cuando el Señor fue al desierto, estuvo en el ayuno, 40 días y 40 noches, regresa y comienza con poder su ministerio. Y aquí que vamos a ver los primeros versículos de estos 3 capítulos, y vamos a estar viendo en esta mañana aquello que conocemos como las bienaventuranzas, ¿no? Entonces es como el código del reino, ¿no? Es aquello que Dios espera de todos los que pasamos a pertenecer al pueblo de Dios. Como iglesia del Señor somos parte del reino de Dios, y entonces Dios tiene previsto, desea, anhela, ¿no es cierto?, que vivamos, nos comportemos de determinada manera. Todo lo que vamos a ver en los versículos siguientes no son una condición para ser salvo. Es una vez que uno es salvo, una vez que uno se reconcilia con Dios por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, después lo natural que vivamos de cierta y determinada manera. Es lo que Dios espera, anhela de nosotros, así como un buen padre espera que sus hijos vivan, interactúen, se comporten de determinada manera. También Dios tiene esos mismos deseos de parte de nosotros. Y así como cuando uno va a vivir a otra nación, algunos de repente han tenido la experiencia de vivir en otra nación, tenemos que adecuarnos a esa nación. A pesar de los latinos tenemos nuestra característica, somos antinorma, antirregla, ¿vio? No queremos, el semáforo creemos que está para decorar ahí, ¿no? No importa que esté en rojo, queremos pasar igual, no queremos pagar impuestos, hacemos lo que queremos, ¿no? Los latinos somos así. Pero cuando nuestra gente va a Estados Unidos, si hace eso, bueno, no va a manejar por mucho tiempo, ¿no? Y no puede hacer nada de esa manera. Si va a Europa, exactamente igual. Quiere decir que cuando uno va a otro lugar, uno tiene que adecuarse a la manera de vivir y el cumplimiento de las leyes y demás. Bueno, cuando nosotros salimos de un sistema y venimos al reino de Dios, es exactamente igual. No es una religión, pero esta relación profunda con Jesucristo, que nos lleva a la comunión con el Padre, nos demanda que tenemos que comportarnos, vivir e interactuar de cierta manera. Y es lo que el Señor Jesucristo le va a estar diciendo a aquellos que habían venido. Le leo el último versículo del capítulo 4 para darle un toque más al contexto que les estuve comentando. Y dice: le siguió mucha gente de Galilea, al Señor Jesús está hablando, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor ya había comenzado el ministerio, ya tenía cierto reconocimiento, habían estado escuchando las enseñanzas del Señor y además habían estado viendo la manifestación
del poder de Dios en los lugares que el Señor Jesucristo había estado enseñando. Entonces dice la Escritura en el primer versículo del capítulo 5, viendo la multitud que le había seguido, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Entonces es una estrategia sentarse en un lugar más alto para poder hablar, enseñar, para poder ver y para que lo escucharan. Y va a empezar con lo que conocemos las bienaventuranzas. Cuando la Biblia habla de bienaventuranza, habla de alguien bendecido, doblemente bendecido. Habla de un estado de plenitud de la persona, que se siente bien, ¿no? Y justamente esto de caminar con Dios nos lleva a ese punto. Nosotros creíamos que de repente estábamos bien antes, creíamos que disfrutábamos, creíamos que éramos libres. Bueno, luego nos vamos dando cuenta, en la medida que caminamos con nuestro Señor Jesucristo, que ni éramos libres y que no teníamos ese estado de plenitud permanente y demás. Si uno comienza a caminar con el Señor y pone por obra las cosas que el Señor dice, ese es el estado que nos tenemos que encontrar, un estado de plenitud, un estado de, ¿no es cierto?, de llenura de cosas buenas. Y justamente es por eso que cada uno de los versículos que vamos a ver, son pocos, son unos 10 versículos, dice bienaventurado. Va a comenzar siempre con esa expresión, si hace esto, ¿no? Bienaventurados si hacen lo otro, doblemente bendecidos si hacen lo otro. Y cada bienaventuranza tiene acompañada una promesa de parte de Dios. Si haces esto, te aseguro que vas a experimentar esto. Comienza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de necesidad económica, no está hablando de problemas financieros, no está hablando de aquel que está de repente pasando una situación dura, ¿no es cierto?, en cuanto a la provisión para su familia. Dice a los bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué está diciendo? Bienaventurados los que no son soberbios en el área espiritual. Porque aunque parezca ilógico, alguien se puede volver soberbio siendo por su espiritualidad. Alguien puede pensar que porque tiene muchos años de cristiano, porque ya ha caminado mucho tiempo, he podido conocer personas con 30, 50, ¿no es cierto?, 70 años en los caminos del Señor, y alguien puede pensar que porque llegó a ese nivel tiene, ¿no es cierto?, tiene el derecho de mirar a los otros del hombro para abajo, ¿no? Tener soberbia espiritual y ver a alguien nuevo y mirar, este pobrecito no sabe nada, ¿no? Esto y el otro. Justamente el Señor advierte que bienaventurados los que tienen una actitud de que no son soberbios espiritualmente. Uno puede ser soberbio en medio del pueblo de Dios y uno puede ser soberbio con la gente que todavía no rindió su vida a Dios. Y ninguno de los dos lugares es positivo. Si alguien todavía no rindió su vida al Señor, no tiene conocimiento de las cosas de Dios, todos hemos estado un día en ese lugar. Todos hemos llegado en un estado de ignorancia de las verdades bíblicas, de la voluntad de Dios. En algún momento de nuestras vidas estábamos ahí y no nos hubiese agradado que los que estaban ya en el lugar donde llegamos nos miraran con cierta soberbia espiritual. Entonces uno tiene que mirar a las personas y entender y verlas y entender cómo Dios las mira, y Dios las mira con compasión, ¿no es cierto?, las mira con amor. Dios dice que amó de tal manera al mundo. Eso nos ha permitido a nosotros encontrarnos con el Señor y caminar con Él. Y si usted está por primera vez en este lugar y la primera vez que escucha el Evangelio, quiero decirle que es el verdadero Evangelio, ¿no? La posibilidad de que nos reconciliemos con Dios a pesar de cómo hayamos vivido. Hay una posibilidad de que Dios perdonará todo aquello que hicimos en nuestra vieja manera de vivir y nos da una oportunidad de vivir de una manera diferente. No ser un religioso, no ser un soberbio espiritual, como dice acá. Y aún uno puede ser soberbio en el contexto de la congregación, ¿no? Algunos pueden de alguna manera hacer círculos de relaciones, manchas, en cuanto a los que son de una promo, ¿no? Acá están los de cierta época, allá están los otros,
y de alguna manera quitarle posibilidades a los que vienen detrás. Tenemos que entender, hemos sido adoptados como hijos de Dios, participamos de la misma gracia de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nadie, por la cantidad de años o la función que cumple, puede tener soberbia espiritual, ¿no? Porque va contra el corazón del Señor. Esa es la idea. Nos desubicaríamos con aquel que decimos que es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Él nos da ingreso al reino. El reino no es de propiedad nuestra. Entonces, Él nos permite ser parte de su reino y nosotros no podemos, ¿no es cierto?, comportarnos de una manera inadecuada. ¿Sabe que a veces uno ve algo ilógico con los inmigrantes en las distintas naciones? Estamos en una época que hay mucho inmigrante, ¿no? Hubo épocas muy quietas y ahora ha habido mucha inmigración en Europa por toda la guerra del Medio Oriente, en Siria y demás. Nosotros vivimos eso en otro... Bueno, ahora estamos recibiendo muchos venezolanos, por ejemplo. En medio de la problemática de Venezuela, usted verá, ¿no?, en todos lados están apareciendo los chicos con su gorrito de la bandera de Venezuela, ¿no es cierto?, vendiendo sus arepas, ¿no? Así que, entonces, el tema es de que uno puede ver que a veces llegan a una nación de un pueblo... Argentina, por ejemplo, es una nación de inmigrantes, es una nación de extranjeros, ¿no? El grueso son extranjeros en Argentina. Entonces, venían de tal nación y los que habían venido antes y que tenían ya documentos y que ya estaban legales en el país, eran los que tomaban a los que venían de su misma nación ilegales y eran ellos los que los esclavizaban de alguna manera. Algo ilógico. Y eso se ve en Europa, y eso se ve en Estados Unidos, y eso se ve en el mundo, ¿no? Una mala actitud. Entonces había una soberbia. Ahora yo tengo ciudadanía de este lugar, ¿no? Como los que llegaban a Estados Unidos tienen la tarjeta verde, ¿no? La green. Entonces, hemos llegado al reino, nada de soberbia es aceptada por el Señor, y dice que los bienaventurados, doblemente bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. No está hablando de llorar porque de repente tuvimos alguna situación difícil, no está hablando de llorar porque, bueno, nos duele algo en particular, está hablando de los que lloran por las necesidades del mundo, por todos los problemas que podemos ver alrededor nuestro, en nuestra ciudad, por los problemas que podemos ver en el Caribe. En los últimos tiempos, el Caribe fue fuertemente sacudido. México con un terremoto y las islas, ¿no es cierto?, que están enfrente por las tormentas tropicales, tanto Cuba como República Dominicana, como, ¿no es cierto?, Haití, como Barbuda, como tantos otros lugares, Puerto Rico. Entonces, todos esos lugares han sido fuertemente afectados por las tormentas tropicales. Está hablando de ser sensible a la necesidad de otro, de no mirarlo como, bueno, le pasó a ellos, pero no los conocemos, no tenemos amigos, no sabemos quién son y que se la arreglen. No, hay que tener una actitud, ¿no es cierto?, de poder ver la necesidad alrededor y poder interceder con un quebrantamiento a favor de ellos. Porque otros lo hicieron por nosotros, cuando hace poco tiempo nosotros fuimos afectados por el niño costero. Entonces hubo naciones que se preocuparon por nosotros, hubo naciones que oraron por nosotros, hubo naciones que proveyeron a favor de los afectados en nuestra nación, acá en Perú. Entonces, de la misma manera uno tiene que tener esa actitud cuando ve otra necesidad. Por eso queremos ir a Cuba a ayudar. No es solo orar, ¿no?, sino que implica involucrarse de alguna manera dentro de las limitaciones naturales que todos podemos tener. Algo podemos hacer por las personas. Quiere decir que, dice, bienaventurados los que lloran, los que de alguna manera tienen compasión, los que son sensibles ante la necesidad de los otros, porque aclara la palabra, porque ellos recibirán consolación. En algún momento usted y yo tendremos necesidad. A lo largo de la vida pasamos por situaciones y qué bueno que otros luego nos consuelen, pero para eso primero hay que consolar a otros, ¿no? Este es un reino, es siembra y cosecha. Quiere decir que uno tiene que ser sensible a las necesidades.
pues, la lista sería interminable si nos ponemos a ver necesidades y situaciones donde podemos intervenir. Hay muchas que podemos hacerlo como congregación, hay otras que cada uno lo puede hacer por su cuenta. Usted que está más cerca de su vecino para ayudarlo, usted que está más cerca de una situación en su barrio, en su comunidad. Cada uno está en un lugar y tiene que ser un verdadero embajador del reino de los cielos. Y habla de tener entonces, de llorar, de unirnos, ¿no es cierto?, al sentir del corazón de Dios en cuanto a lo que pasa en medio de nuestra, ¿no es cierto?, en medio de la humanidad, en esta generación que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Sigue diciendo, bienaventurados los mansos, ¿no? La Biblia dice que es más fuerte aquel que puede dominar su espíritu, su carácter, el que tiene la capacidad de controlarse, autocontrolarse, que el que era capaz de tomar una ciudad. Está escrito en un contexto de gente de guerra, de gente que iba a la guerra, lo daba todo, podían morir en esa guerra, pero dice, no es más valiente el que es capaz de tomar toda una ciudad que el que puede tomar control de su espíritu, ¿no? Por eso la Biblia honra de alguna manera y a aquellas personas que tienen el Espíritu de Cristo y que habla que son bienaventurados los mansos. Usted puede ver el ministerio del Señor Jesucristo en varias oportunidades. Él podría haber tomado otras decisiones, sin embargo no las tomó. Él podría haber aún pedido el auxilio de los ángeles, ¿no es cierto?, y haber humillado a la gente que quería, que lo lastimaba, que lo golpeaba, que lo destruyó con los látigos, que lo puso en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él soportó todo eso, ¿no es cierto?, y Él es el paradigma, el buen ejemplo para nosotros. Entonces Dios no está en favor de Dios con aquel que empuja la puerta, ¿no?, con aquel que logra las cosas con su fuerza. Porque uno puede lograr un montón de cosas de esa manera, ¿no? Uno puede tener el carácter, puede tener, ¿no es cierto?, la fuerza para hacer ceder a otro, retroceder a otro, lograr propósitos, pero el Señor dice, bienaventurados los mansos, ¿no? Claro, sin lugar a duda la enseñanza de Cristo siempre es contracultura, ¿no? Va en contra de lo que nos enseña. Los papis mandan a los chicos al colegio y le dicen, no te dejes, ¿no? Consejo los papis y los hijos, que vayan ahí, se paren, no se dejen, y si cualquier cosa puede dejar el ojo negro al otro. No. Y el Señor no enseña eso. El Señor dice, bienaventurados los mansos. El manso no es una persona que tiene temor, no es una persona que necesariamente, como no tiene capacidad, se achique y retrocede. Está hablando de una persona que tiene la capacidad de hacer algo y no lo hace por decisión propia. Tiene la capacidad de darle el merecido al otro y no lo hace, ¿no? Tiene dominio propio, diríamos, en lo que en otro pasaje nos habla la Escritura. Bienaventurados los que tienen dominio propio. Que a pesar que lo puede agarrar por el cuello al otro, que a pesar que le puede dejar el ojo negro, que a pesar que usted puede lograr lo que quiere, toma la decisión de no hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere tirar por tierra el testimonio del Señor en medio donde usted está. Quiere decir que es una demanda, no para ser salvo, es una demanda de que después que soy salvo, después que soy hijo de Dios, después que reconocí el señorío de Cristo, tengo que vivir de una manera que glorifico el nombre del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor volverá a reinar en esta tierra, dice la Escritura, y lo creemos. Entonces, y Él vendrá con un gran pueblo, millares de millares que no se pueden contar, y Él quiere un pueblo de gente mansa. No, Él no quiere venir con un pueblo de bravucones, ¿vio? No, porque el Señor va a ser Él, no seremos nosotros. No es nada que se va a lograr por la fuerza de los que venimos con el Señor. No, toda la gloria es solamente para Él. Y por eso Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de los que no toleran la injusticia. Y no importa dónde vivamos sobre la faz de la tierra, en la nación más democrática del mundo hay injusticia. Porque aún a veces dentro de la parte legal
Puede parecer que todo es legal en ese país, pero no quiere decir que todo sea justo. Entonces, siempre hablamos de un ejemplo, que todo lo que hizo Hitler era legal dentro de la óptica de ellos. Dentro de la óptica de todo su, ¿no es cierto?, lo que él había armado era legal. Tomar las naciones, sacar a los judíos, matar a la gente que se oponía. Sí, pero no era justo, para nada. Quiere decir que no siempre lo legal es justo. Y le voy a tomar un ejemplo bien contextualizado acá. Usted habrá escuchado los meses anteriores, tuvimos una dura batalla en oración por todo el tema de la ideología de género. Era legal para ellos. Era algo determinado por el gobierno, era algo, ¿no es cierto?, canalizado por el Ministerio de Educación. Era legal en el Perú, pero era injusto. Punto. Entonces, batallamos en oración y manifestamos nuestra posición públicamente. Bueno, porque eso era legal para ellos, pero injusto. Porque ellos querían destruir la mente y el corazón de miles y millones de niños en nuestra nación, insertándole una ideología que va contra todo principio. Primero va contra un principio creacional, va contra un principio de Dios. Segundo, va contra un principio de la autoridad que usted y yo tenemos como familia. Nadie puede imponerle a nuestros hijos lo que a él le place. Entonces rompían varios códigos, pero era legal para ellos. Para que le doy un ejemplo para que se den cuenta, hay cosas que parecen ser legales, pero son ilegales en su aplicación, son injustas, perdón, en su aplicación. Quiere decir que el Señor dice, bienaventurado, entonces los que tienen hambre y sed de justicia. Y prevalecimos, y al gobierno le costó 2 ministros de educación y un gabinete. La oración tiene poder, hermano. Para que usted entienda. No íbamos a ir a prender fuego a la ciudad, nunca. No vamos a ir a romper vidrieras, nunca. Porque entonces salimos del cuadro, nos equivocamos. Ya no estaríamos con los mansos, ¿no? Estaríamos con los otros. Entonces, pero no hay por qué tolerar lo que es injusto. Nadie, el Señor no le obliga a usted, ¿no es cierto?, sujetarse ante algo por más que lo está diciendo el rey, decía la Biblia. Pero en la época de los discípulos estaba prohibido predicar y los ponían en calabozo y no los apretaban. Pero ¿qué decían ellos? ¿A quién le haremos caso? ¿Al hombre o a Dios? En lo que Dios nos mandó, no estamos sujetos bajo autoridad. En lo otro sí, en lo otro hay que respetar las reglas de tránsito, hay que pagar impuestos, ¿vio? No diga amén. No diga. Porque el 70% lo paga. ¿No? Esa es la realidad de nuestra nación. Entonces, el punto es, y habría que hacerlo. Si queremos una mejor nación, hay que pagar impuestos. Porque no hay un Papá Noel que paga la boleta, ¿vio? No. En cada nación la boleta la pagan los habitantes. Esto es así. Pero volviendo al punto, entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una injusticia lo que ha estado pasando por años en nuestra nación, la prostitución infanto-juvenil. Es una injusticia lo que ha pasado en nuestra nación de la esclavitud de niños y adolescentes, en los trabajos informales, en la minería informal y todo eso. Los que recorremos el país vemos eso permanentemente. Lugares que para poder tener mejores beneficios ponen los chicos en los socavones de las montañas para que sigan la venta del oro, y cuando baja el socavón los aplasta y nadie dice nada. Muchos de nuestros niños y adolescentes mueren en los ríos en la explotación ilegal del oro y nadie dice nada. Muchas de nuestras niñas que desaparecen aquí en nuestras ciudades son prostituidas en el interior de nuestro país y nadie dice nada. Y no nos podemos callar, hay que hablar, hay que decirlo, hay que orar, y si uno sabe tiene que denunciar dónde está. Porque si no, no somos amantes de la justicia, somos amantes de la injusticia. Quiere decir que ser parte del reino implica tomar una posición. No podemos decir es cultura
que en Iquitos las chicas las prostituyan con la gente que viene de Europa y de otras naciones en turismo sexual con niños. No, eso no se puede tolerar. Hay que pararse, hay que orar en contra. Por eso oramos en contra, que salgan a la luz, que sean juzgados públicamente, duramente, que, ¿no es cierto?, los humillen ante la sociedad y ante su familia, los que están involucrados en eso. La iglesia no puede tolerar nada de todo eso. Así que bienaventurados los que tienen hambre y sed, ahí oculta en medio de otros decretos, en el paquete de decretos del año pasado, ¿no es cierto? No, del principio de este año. Entonces, querían obligarnos a los cristianos y a las congregaciones no decir lo que es pecado, pecado. Bueno, desapareció también eso, ¿no? Así que el Señor ha respondido el clamor, ¿no? Y por eso tuvieron que retroceder un poco, ¿no? Quiere dar palmas al Señor. Sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Hay que tener misericordia por la necesidad de los demás. Esto tiene mucho que ver con estar mirando la necesidad del mundo, llorar por el quebrantamiento de lo que sucede en distintos lugares, pero hay que tener misericordia, y la misericordia se aplica como una acción. Quiere decir que hay una respuesta a la necesidad. Tenemos que responder a las necesidades. No podemos dejar de estar quebrantados y responder de alguna manera. Cuando usted veía esos ríos de inmigrantes que salían de Siria, que salían de los países islámicos, pasando por Turquía y tratando de llegar a alguna de las naciones europeas que le diera lugar, ¿cómo no vamos a tener, no es cierto, no va a provocar algo en nosotros? Tiene que provocar algo en nosotros. ¿Se acuerda ese niño que apareció ahogado en la costa de la playa? ¿No? Que fue el ícono. Murieron cientos de niños más que él, pero ese fue el ícono, ¿no? Esa criatura chiquitita que estaba a la orilla de las aguas, ¿no es cierto? Entonces, bienaventurados los misericordiosos. La misericordia implica que tiene que haber una respuesta en cuanto a la necesidad. Así como esperábamos que la gente reaccionara a favor de los afectados por la corriente del Niño, de la misma manera, y muchos lo hicieron y estamos agradecidos por todos los que se involucraron, de la misma manera, cuando vemos necesidad en otros lugares, tenemos que estar dispuestos a responder y estar a la par de ellos de alguna manera, ¿no? Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Si uno tiene esa actitud también, antes dijimos, algún día vamos a necesitar consuelo. Bueno, también algún día usted y yo vamos a necesitar misericordia. En algún momento de nuestro largo caminar, la vida es muy larga, hay un montón de situaciones en nuestras vidas, hay aflicciones, problemas, el mismo Señor dice que en el mundo tendrán aflicciones. Bueno, tengamos misericordia por los que tienen aflicciones y luego el Señor se encargará de hacer el balance y que tengan misericordia de nosotros en su momento, ¿no es cierto? Él asegura que si tenemos misericordia, dice, ellos, bienaventurados, doblemente bendecidos, plenos, ¿no es cierto?, viven una plenitud, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, la Biblia nos demanda que no tenemos que dejarnos contaminar el corazón, porque es fácil contaminar nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando estaban los religiosos, los fariseos y todos estos que siempre perseguían al Señor Jesucristo para encontrar en qué se equivocaba? Y le dicen al Señor Jesucristo, ¿cómo puede ser que tus discípulos comen sin lavarse las manos? Arrancaban grano, ¿no es cierto?, de campo y comían el grano así. Y el Señor le dice que erraban, ¿no es cierto?, que no entendían que eso no contaminaba el cuerpo, que lo que contaminaba era todo lo que salía de la boca o del corazón. Es decir, la persona obra, reacciona de acuerdo a lo que está en su corazón. Si su corazón está contaminado, de ahí sale toda la basura, ¿no? Entonces, por eso nos dice la Biblia que tengan cuidado que ninguno permita que una raíz de amargura, de bronca, de odio, de resentimiento crezca en nuestro corazón, porque finalmente lo va a contaminar todo. Y entonces no vamos a ser felices. ¿Usted vio alguno que tiene amargura que vive feliz? No. No importa donde usted lo lleve.
no importa usted cómo lo trate, no importa lo que usted le regale, es una persona amargada. Es una persona difícil vivir con ella. Entonces, ¿pero por qué? Él puede culpar que el otro le hizo un daño, que el otro hizo esto, que el otro hizo lo otro. Pero el problema es que él le permitió, ¿no es cierto?, que esa raíz de amargura creciera en su corazón. Esa es una decisión personal. Usted y yo resolvemos qué hacemos con las cosas que nos hacen. ¿Permitimos que eso lastime en nuestro corazón o lo dejamos pasar? Entonces hay una decisión de dejarlo pasar. Cuando hablábamos de la armadura, ahora que no sé si 20 días, cuántos, 30 días, hablábamos que justamente si uno está bien, todo lo que dicen de nosotros, todo lo que hagan contra nosotros, no nos va a afectar. Pero cuando uno está débil en el Señor, ¿no?, entonces cualquier cosita nos afecta. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque entonces hablaremos de los demás sin problema, no habrá nada en nosotros que nos contamine a nosotros y que contamine a los demás. Porque la persona que tiene amargura va a contaminar a los demás. Él trata que el otro piense como él, que el otro interactúe como él, que el otro sea parte de su mancha, ¿no? Para desquitarse de la persona que él le tiene bronca o la situación que le afectó. Entonces, en todos los campos, en todas las áreas de nuestra vida, van a tratar de afectar. Y usted ve que a veces la gente se pega a problemas ajenos de los cuales no tiene que pegarse. No se pegue en nada, ¿no?, que no tiene que ver usted nada que ver, ¿no? Entiéndalo, acompáñelo. Más adelante hay una demanda que nos va a ayudar a decir qué tenemos que hacer justamente en la bienaventuranza siguiente. La bienaventurada de limpio corazón, ellos verán a Dios. Porque para estar en la presencia de nuestro amado, un día le veremos, pero no podemos estar contaminados, no podemos estar con un corazón herido, no podemos estar en una mala actitud para estar en la presencia del Señor. Y tiene mucho que ver lo que dice a continuación, versículo 9, si usted todavía tiene su Biblia abierta, bienaventurados los pacificadores. El pacificador va a tratar de mediar, ¿no? Va a tratar de que se pongan de acuerdo, de que dejen de pelear, de que no. Bienaventurados los pacificadores. Pero hay algunos que les agrada prender la pradera, ¿vio? Ayudarle ahí. Hay dos con bronca, entonces le tira un galón de queroseno ahí para que se prendan los dos. Y todavía le tira un poquito a uno, un poquito al otro, ¿no? Entonces, ¿tiene el favor de Dios el que hace eso? No, no tiene el favor de Dios. Dice bienaventurado, doblemente bendecido, ¿no es cierto?, los pacificadores. Los que tratan de que baje la presión de lo que está sucediendo, ¿no? Uno puede contribuir a que dos personas, dos grupos, dos situaciones se acerquen. Entonces dice el Señor, bienaventurados los pacificadores. Porque usted y yo tenemos un ministerio, todos tenemos un ministerio, ese sí lo tienen que tener todos, ¿no es cierto? Es el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que ese es un ministerio para que el hombre se reconcilie con Dios. Todos tenemos el desafío de ayudar a otros a acercarse a Dios y reconciliarse con Dios. Y como parte de eso tenemos que ser pacificadores. Tenemos que ayudar a la gente que no se entiendan, tratar de sacar los malos entendidos. A veces solamente es un problema de teléfono descompuesto, ¿vio? Que dijo, y sale todo mal, ¿no? Entonces, a veces con solo aclarar, quedan en paz, podemos verlo caminar de nuevo junto a dos personas. Bueno, en la pastoral vemos eso permanentemente, ¿no? Porque es nuestro desafío de ayudarles a ponerse de acuerdo a las personas cuando tienen alguna confrontación, pero es una tarea de todos. Dice, los que son parte del reino, los que son hijos de Dios, tienen que ser pacificadores, ¿no? De tratar de ayudarnos de bajar las revoluciones, los chispazos, ¿no? Dijimos medio en broma en el culto anterior, a algunos lados dice, hay que bajarle un cambio a la moto, ¿no? Porque dice que cuando dos se ponen bravos porque agarraron la moto, ¿no? Entonces están agarrando el guión. Entonces dice, bajarle un cambio a la moto, andar más bajo, ¿no? Para poder arreglar, para poder llegar al diálogo, para poder llegar a la solución. Entonces dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios tenía
todo el argumento para no tener relación con nosotros. Dios tiene todo el argumento, porque hemos sido rebeldes, hemos sido contumaces, hemos hecho barbaridades, y sin embargo, Él dispuso enviar a su Hijo para que usted y yo nos podamos reconciliar con Él. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando alguien usted lo ve involucrado en otra cosa, y algunos dicen, hago esto por justicia. No, hijo del diablo, no. Está haciendo lo que hace el diablo, ¿no? Entonces, no me venga que lo hace por justicia, ¿no? Lo hace porque es parte de su perfil y le agrada la bronca, le agrada la confrontación. Muy bien. Bienaventurados los que padecen, persecución por causa de la justicia. El hecho de que usted y yo nos paremos en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, en los principios del reino de Dios, va a haber algún tipo de persecución sobre nosotros. Va a haber gente, ¿no es cierto?, que no está de acuerdo con nosotros. Y usted tiene que saber que es parte del precio. Si uno quiere quedar bien con todo, va a quedar mal con todo. Es el principio básico, ¿no? No podemos quedar bien con todo. Nos agradaría. No podemos quedar bien con todo. Si definimos que pertenecemos al pueblo de Dios, al reino de Dios, implica que hay gente que no quiere saber nada con el pueblo de Dios ni con el reino de Dios y no se puede llevar bien contigo. Si se lleva demasiado bien contigo, tengo duda de cuál es tu posición en Cristo. No, no, es así. Si te llevas tan bien con los que no quieren saber nada con Dios, tengo que dudar cuán bien andas en los caminos de Dios. Indefectiblemente, ¿no? Entonces, tiene que producir una reacción negativa en algún momento, en algunas áreas. Por eso la gente por ahí se pone molesta y que no vas a hacer eso con nosotros. No, no lo voy a hacer porque no, bueno, va contra mi identidad, bueno, no, ya no quiero hacer esas cosas, esto, lo otro. Y algunos dicen, pero si pongo esa posición, mi familia se molesta, o mis compañeros de trabajo, o mi jefe, ¿no? Entonces, bienaventurado, vas a sufrir persecución. Cuando uno mira a nuestros hermanos alrededor del mundo, uno ve de todo, ¿no? Hay todo tipo de persecución. La persecución que usted y yo podemos sufrir aquí, en Perú, en Latinoamérica, es un chiste comparado con la persecución que sufren nuestros hermanos en los países a donde el cristianismo tiene, hay lugares que tienen menos del 1%, tienen 0,0, ¿no? Turquía es así y muchos países. Entonces ahí la persecución tiene otro precio. Si el hecho de no alinearnos con su criterio, con sus posiciones, puede implicar que uno sea deportado. Y eso es lo más barato. Y si no, puede ir preso por muchísimos años, como sucedió en la China, como sucede en Corea del Norte, como sucede en un montón de lugares. Y lo otro, lo final, es que te pueden matar, ¿no? Entonces, tiene un precio ser cristiano. Ellos ya lo saben. Yo le conté a ustedes ya varias veces un ministerio que trabaja en la zona norte de África y se llama Vivir Muerto. ¿Por qué? Porque ya saben lo que implica, ¿no? Pueden vivir 1, 5, 10 o lo pueden matar mañana, años, ¿no? Hablando de unos 5 o 10 años, o lo pueden matar mañana, por tener una posición en Cristo. Entonces hay persecución. Tiene un precio el ser fieles al Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Seguramente nadie va a decir amén a estas cosas, ¿no? Así que este es el precio por ser cristiano. ¿Usted se acuerda? Usted vio los noticieros, Libia, 10, 12, 15, vestidos de buzos color naranja y los de ISI atrás con un cuchillo en la mano. Hicieron, le cortaron a todo el cuello, todos juntos, y eso lo filmaron y lo pasaron en los canales, por todo un montón de canales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos quisieron negar el nombre de Cristo y le cortaron el cuello. Entonces, aquí la persecución es que de repente pierdo a alguien, a algunos amigos. La persecución, que de repente no tengo acceso o pierdo un puesto de trabajo. Que de repente no tengo algunos beneficios que otros tienen. Pero en otros lugares, este mismo pasaje
tiene un cumplimiento completamente diferente. Y para saber que cuando a veces oramos por los misioneros que están en esos lugares y enviamos misioneros a esos lugares, esos son los riesgos, ¿no? Son los riesgos que corría Rosario cuando estaba en Jicutín, en el Cuerno de África, son los riesgos que, ¿no es cierto?, corre Natalie cuando está en Turquía, son los riesgos, ¿no es cierto?, el cumplimiento literal de la palabra lo que dice aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aún en esto que hablamos en los primeros versículos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los que tienen hambre y sed de justicia. El hecho de que uno se para y dice, yo estoy en contra de tal posición, como hablábamos del tema de la educación, o la, ¿no es cierto?, el decreto Mordaza, implica que hay gente que se molesta con nosotros, ¿no? Pero bueno, es parte del precio. Uno no puede por quedar bien decir que está bien que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces uno tiene que saber que hay un precio. Muy bien, falta poco, estoy terminando, ¿no? Dice que los que padecen justicia, padecen por persecución por causa de la justicia, de ellos el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Viene junto con lo otro, ¿no? Una nueva bienaventuranza. La gente puede hablar mal de nosotros, puede decir cosas mal de nosotros. Muy bien, del Señor dijeron de todo, ¿no? Y si Él es nuestro paradigma, si Él es nuestro ejemplo, bueno, algo de lo que Él vivió y le pasó es por lo que nosotros vamos a pasar. Por ser fieles a gente que nos va a despreciar, va a decir mentiras del pueblo de Dios. Usted verá, aún los medios de comunicación dijeron de todo en los primeros meses de este año. Nos maltrataron de todas maneras y decían también mentiras y cosas, ¿no? Nos trataban de todo, nos decían cavernícolas, nos decían retrógrados, ¿no? Nos decían de todos los medios de comunicación, ¿no? Pero dos o tres ya no están ahí, ¿no? Dos o tres que estaban en el RPP y nos decían todo eso ya no están, ¿no? Desaparecieron, no sé por qué, ¿no? Pero desaparecieron. Entonces, pero tranquilo, ellos tienen una reacción porque no quieren saber nada con la voluntad de Dios, ¿no? Van a venir otros que van a hacer lo mismo, ¿no? Y termina diciendo el último versículo: gozado y alegrado de todo lo que hemos visto, de todas las bienaventuranzas que hemos compartido, gozado y alegrado, dice la palabra. Bienaventurado, ¿no es cierto? Doblemente bendecido. Gozado y alegrado porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que en esta hora le animo a ponerse en pie, vamos a orar.